Cuaresma, tiempo especial de conversión. El camino de conversión es difícil, exige una gran apertura de corazón, exige estar dispuestos en todo momento a cuestionarnos y enriquecernos. Hagamos de la Cuaresma un camino de enriquecimiento, un camino de encuentro profundo con Cristo, un camino en el que al final la cruz de Cristo haya tocado todos los resortes de nuestra personalidad. Y precisamente es el momento de hacer esa pausa, ¿no?, en la vorágine informativa de cada día, y especialmente en este viernes, en este último viernes de Cuaresma, seguir reflexionando sobre el itinerario cuaresmal que nos propone la Iglesia siempre en este periodo. El invitado de hoy es un sacerdote que hace tiempo no conversaba con nosotros, no estaba aquí en los estudios de la radio, y siempre es una alegría recibirlo. El padre José Luis Bayo. ¿Cómo le va, padre? Bien. No me acuerdo si ¿Denis o Denise? Denis. Así, con acento en la E. Hace tiempo que no conversábamos, sí, y bueno, me alegro. Es volver como a la casa, ¿eh? Claro porque que sí, después de haber tenido 2 años estuve en un programa así. Sí, dialogando con el padre José Luis. Sí. Bien. Una vez por ahí volvamos algún momento. Ojalá que así sea, sí, padre. Gracias. Bueno, el padre es párroco de San Antonio María Gianelli, parroquia que está en Esmeralda 2840, en la zona sur de Rosario. Mucho tiempo ahí, padre, muchos sí, años. Sí, ¿cómo te diste cuenta? Sí, 24 años. La verdad que sí, sí. Yo estaba 11 años en la salud, no sé si te acordás, bueno, y parecía mucho, bueno, pero 24, pasan los años. Pasan los años. Estamos sí, más o menos bien, vos también. Bueno, nos vemos bastante bien. Sí, nos vemos bastante bien. Y con el Señor, como dicen allá en la parroquia, los que van a la parroquia están todos jóvenes. Bien, hablar de Cuaresma, sí. Por supuesto que, bueno, para ustedes los sacerdotes, imagino que todos los años, a través de la oración fundamentalmente y a través también de la reflexión, nos van guiando a todos nosotros. Usted ha hecho algo relacionado a Cuaresma en orden a la Pascua. Sí. ¿Qué puntos sería bueno recordarnos en este momento? Lo que estaba diciendo me hace repensar, ¿no?, que es un tiempo lindo de relación, de reflexión, ¿no?, también para mí como sacerdote y para todos, ¿no? Y bueno, Cuaresma viene de 40, ¿no? La gente, los chicos ya bueno, ya se dan cuenta, 40 días, ¿no? Que recuerda los 40 días y 40 noches que tuvo Jesús en el desierto, después del bautismo de Jesús en el Jordán, por su pariente, ¿no?, su primo Juan Bautista. Y también recuerda los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, cuando escapan por manos de Moisés de Egipto, ¿no? Hay varios números que tienen un sentido en la escritura. El número 40, digo para que lo tengan presente, también los oyentes, si quieren escribir, como siempre decíamos, el número representa un tiempo de prueba, de purificación y también de preparación para algo importante que va a suceder. Fíjate vos qué interesante. Después va a venir también los 40 días después de Pascua, ¿ves? Ascensión. Claro. O sea que el número 40 es muy importante. Y para los judíos fue un tiempo de purificación en el desierto, de prueba, se rebelan, vuelven, y también de preparación para algo importante que va a ser la alianza en el Sinaí y después llegar a la tierra prometida, ¿no?, donde iba a manar leche y miel, decía, ¿no es cierto?, los profetas, el lugar de liberación. En Jesús también es prepararse, también tiempo de prueba, por eso ahí aparecen las tentaciones, de purificación para su misión, que el Padre le había encomendado, de redimir al mundo. Entonces tiempo de preparación, de prueba, porque va a ser probado a ver cómo va a realizar su misión, si lo quiere hacer como el viejo Adán. Por eso San Pablo compara a veces las tipologías, la figura, Cristo nuevo Adán, que a diferencia del viejo Adán que desobedeció y cayó en la trampa del pecado, Cristo es obediente, ¿ves? Y bueno, y también vence las tentaciones. Y digamos, este tiempo de purificación, porque tiene que purificarse así ya bien para realizar su misión, ya ahí empieza su misión pública, la vida pública de Jesús, y también para algo importante, preparación para algo importante que va a ser la redención, que va a culminar después en la Pascua. Nosotros también entonces estamos llamados a eso, ¿no? Tiempo de prueba, de purificación y de prepararnos algo importante. Por eso hoy los teólogos van remarcando más que la Cuaresma no debe entenderse como cerrada sobre sí misma. Bueno, vivimos estos 40 días, ya está, sino en orden a la meta de la Pascua.
O sea, la cuaresma tiene sentido teniendo como meta, como punto de llegada, la Pascua, que es morir y resucitar con Cristo. Claro, si no, ¿para qué nos preparamos y todo eso? O sea, prueba de purificación, es un llamado de purificación muy grande, y también de prepararnos para algo importante. Mi lo más importante será la Pascua, ¿no? En la Semana Santa, y después culminar con el Domingo de Resurrección. ¿Se puede entender más o menos? Sí, sí. Perfecto. Para esto la Iglesia nos marca siempre estos tres, podemos decir, elementos o puntos fundamentales, que el mismo Jesús lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, que habla justamente de la oración, la mortificación y la limosna. Usted lo habrá escuchado, ¿no es cierto? Porque también Denis siempre que la Iglesia habla permanentemente, ¿no es cierto? Estos son tres haciendo, elementos que pero está haciendo sacado, hincapié en esto, especialmente en este tiempo, ¿no? Exactamente. Y digamos que está sacado del Evangelio, o sea que son palabras de Jesús. Digamos, como dijiste vos muy bien, específicamente en este tiempo. Los tiempos, bueno, podemos también hablar de los tiempos litúrgicos, o sea, la Iglesia, en nombre de Cristo, Cristo le ha dado ese poder, humildemente, para determinar el ciclo litúrgico, el año litúrgico. O sea que la Iglesia, en nombre de Cristo, nos regala, para vivir mejor la vida personal, familiar, social, un año litúrgico, que tiene el mismo tiempo de días que el año civil, 365 o 366 días. El año civil empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. El año litúrgico también empieza el 1 de enero. No, una trampita. ¿Te acordás las trampitas que hago? No comienza el 1 de enero. No empieza, sino con el primer domingo de Adviento. Claro. Es un poco antes, o sea, fin de noviembre, principio de diciembre, según como cae la Pascua cada año. Este año, el primer domingo de Adviento fue 30 de noviembre, por ejemplo, el año pasado, digamos, ¿no? Ahí empieza el año litúrgico, también dura los mismos días que el año civil, pero termina con el domingo anterior y toda la semana, que es el domingo de Cristo Rey. Ahora, ¿por qué todo esto? Es extraordinario. Yo no sabía cuando era chico, además no había todo ese tipo de catequesis, antes. Entonces, bueno, yo iba a misa, mi mamá una santa, iba todos los días a misa, mi papá, bueno, también se fue integrando cada vez más la vida así religiosa, aunque un santo, pero no iba tanto, pero después sí con mi mamá todos los días, después la acompañaba. Cuando yo entré al seminario, las mujeres son viejas, le dicen, mirá, que tenemos que dar como testimonio, bueno, empezó ahí, ¿no? Y entonces, bueno, claro, yo iba a misa, bueno, a mi casa no. Mirá qué bárbaro, el regalo de los tiempos litúrgicos, que conforma todo un ciclo de un año, y está incluyendo distintos tiempos litúrgicos. ¿Para qué son? Que yo lo fui descubriendo, después también hablando con el padre Pablo Suda, con otros que me ayudaron, porque poder vivir con un sentido religioso y con lo que está muy bien en la liturgia, la vida diaria. Fíjate vos qué bárbaro. No sé, pues quieren anotar, no sé, también los oyentes. Es decir, por ejemplo, Adviento, que es el primer tiempo litúrgico, es la espera a la venida del Salvador, una espera expectante, alerta, ¿no? Con buenas obras, con oración también. ¿Qué hace los tiempos litúrgicos? Hacen que traigamos en recuerdo, o sea, recordamos, pero no solamente recuerdos, sino actualizaciones, con memoria. Es memoria, recuerdo, pero con memoria significa actualización de los acontecimientos salvadores del pasado, pero para celebrarlo hoy, a través de la liturgia, y para vivirlo hoy. Entonces, el tiempo de Adviento, que dura 4 semanas, trae al presente el primer Adviento histórico, que fue antes de la llegada histórica de Jesús, claro. 2014 años. También duró 4 semanas, no, miles de años, ¿no es cierto?, antes de la llegada de Cristo, de la primera creación del primer hombre, y después del pecado, más todavía se acentuó la esperanza de un Salvador. Entonces, todo eso lo resume la Iglesia en esos 4 semanas. Hace que vivamos lo que vivieron los antepasados, o sea, a la venida histórica. Pero ya no es solamente un recuerdo. Yo me acuerdo que también en Navidad, mi mamá santa, bueno, sí, muy religiosa, preparamos el pesebre, pero viste cómo era, pensábamos, ay, que recordamos al niñito Jesús que nace. No, de verdad viene. Porque ese Jesús que estamos esperando es Dios que se hace hombre, ¿no es cierto? El Hijo de Dios que se hace hombre. Entonces, yo siempre digo una explicación, creo que es sencilla, pero muy profunda, que es Dios y hombre, ¿no es cierto? Jesús. Entonces, como hombre, tuvo un tiempo y lugar determinado. Por eso hablamos en verbo en tiempo pasado. Nació, murió, resucitó, perdonó los pecados. Pero como es Dios, fíjate vos qué bárbaro, y fíjense los oyentes, qué bárbaro, si viene también ahora porque es Dios. Dios no se queda atado un tiempo. Entonces, siempre es permanente su venida. Por eso podemos hablar en los 3 tiempos de verbo. Nació, claro, nace y nacerá. Pero no de mentirita, como dicen los chicos, de verdad.
aunque no venga de modo físico, porque ya eso es histórico, eso es carnal, o sea, terrenal, pero si el mismo Dios el que vino, sigue viniendo, porque Dios no se queda atado un tiempo. ¡Qué bárbaro! Entonces, de verdad tengo que prepararme para esto. Claro, porque viene de verdad. Y todo lo que trajo de regalo, peluche, nada, además amor, perdón, misericordia, reconciliación, lo sigue trayendo ahora, con la misma actualidad. Entonces, Adviento es esperar, y por eso de prepararnos, y sobre todo el corazón. Seguro. Eso no se sabía, se preparaba el pesebre todo, pero capaz que no nos confesábamos o no íbamos a misa, pero no por malicia, por no saber esto, sino no se completaba completaba recuerdo, con claro, esas no era acciones. que venía de verdad. Y cada tiempo litúrgico tiene su tono, ¿no es cierto? En Adviento vamos a usar el mismo color que ahora usamos en Cuaresma, que el morado, el violeta, por un tiempo también, como dijiste vos, de recogimiento, de reflexión, de oración, pero más de esperanza también, tiene un tono de esperanza. Por eso no es tan duro. En cambio, Cuaresma también usamos el color morado, es más duro. Los textos de todos los días de la semana, los domingos a veces también, y van como una espada doble filo. Van, ¿no?, claro, profundizando mucho. Claro, porque va ayudándonos a descubrirnos nuestra realidad de pecadores, de pequeños, pero no para llenarnos de culpabilidad, de morbosamente de culpa, sino para, bueno, partiendo de donde estoy parado, y bueno, con mi debilidad y con mis virtudes, pero todavía hay mucho por verificar, me abra a ese Señor que viene justamente a hacer la Pascua, pero también quiere que yo también la comparta. Yo siempre digo, cada tiempo es vivir junto con Jesús y la Iglesia, pero en la vida diaria. Seguro. A eso iba, Padre, porque a veces en las reflexiones y a lo largo de los años y en los textos, uno le parece que vive siempre lo mismo, ¿no? Que se vuelve a lo mejor una rutina, pero creo que el fruto y lo más delicioso de todo esto es saber que cada año de vida que va transcurriendo en nosotros, vamos siendo diferentes personas, con diferentes circunstancias. Exactamente. ¿No? Entonces, en esas circunstancias actúa. Exactamente. Mira, no sé si lo habrás leído o lo habré escuchado alguna vez, que yo por ahí lo habré dicho también en la radio. Pablo VI, bueno, yo estuve en la época de Pablo VI, a veces me cargan porque soy medio fan de Pablo VI, de todos estos papas, que yo tengo documentos de Juan Pablo II, de Benedicto, de ahora del Papa Francisco, pero bueno, fue nuestra época de estudio, ¿no? Como estudiante. Y Pablo VI decía algo, mi abuelo, que tuviste muy bien, que dice, todos los años celebramos lo mismo, ya en Navidad, en Cuaresma, claro, en Pascua, lo mismo, pero todo el año distinto. Mira qué bárbaro, ¿no? Porque Dios, que es el mismo, que viene con todo el mismo poder de redención que hace 2014 años, que no es del pasado, porque dijimos que como hombre sí, estaba un tiempo y lugar determinado, pero como es Dios, tiene permanente vigencia. Claro. Entonces todo lo que Él trajo hace 2014 años, y después con su Pascua, cuando a los 33 o a los 37 partió la gloria, en la cruz, murió, resucita después glorioso, está junto al Padre y el Espíritu, lo sigue haciendo hoy, o sea, con toda la misma actualidad, por eso es distinto. Entonces, todo el año lo mismo, celebramos todo el año la misma la Pascua, pero todo año distinto por las circunstancias, como decís vos, diferente. Sería por dos motivos. Una, porque justamente, si viene de nuevo, de verdad, no de mentirita, quiere que seamos cada vez más santos. ¿No? Nunca tenemos que quedarnos en la misma actitud del año pasado. Y el año que viene mejor, y otro año mejor. O sea que por eso es distinto, porque cada vez tiene que ser más santificador. Y distinto porque la circunstancia de hoy, a la que Él viene, como fue en Navidad y ahora también en Pascua, a morir y resucitar con nosotros y en nosotros, son distintas a las del año pasado que yo vivía. Nunca es igual. Ningún acto, ya la filosofía habla, ningún acto es igual al anterior acto. Siempre hay alguna modalidad distinta. A la circunstancia de hoy, por ahí alguien nació un hijo, bueno, ¿qué me quiere decir Cristo ahora en esta Pascua? Otro nació un nieto, otro un problema que tuvo de salud. Bueno, a la circunstancia... Una pérdida también. Bueno, llamamos pérdida, que para nosotros bueno, va a ser ganancia, ¿no es cierto? Pero bueno, se le da más así terrenalmente a alguien que muere, bueno, pero para nosotros va a ser resurrección, como porque eso nos anuncia la Pascua, ¿no? No muere y ya está. Bueno, todo eso, a esa circunstancia que vivimos, que también a veces de dolor, etcétera, me viene a hablar en esta Pascua, en este momento, ¿no? Bien. Y la Cuaresma, justamente, esos 40 días que, como decíamos, que la Iglesia nos regala por el Evangelio mismo, estos tres elementos, yo hice, como dijiste, un trabajo, hacía poquito sacerdote, no tengo muchos años, pero más o menos, pero hacía poquito, y entonces yo dije, a ver, ¿cómo lo puedo explicar para que se pueda vivir?
Y para vivir mejor la Pascua, acuérdate que, ¿no es cierto? Y acuérdense los oyentes que la Cuaresma es en orden a la Pascua para vivirla con más fruto, ¿no es cierto? No hacemos la Pascua por todo un entrenamiento espiritual, pero ¿para qué? Sino para morir y resucitar con Cristo. Le propongo algo. Sí. Esos frutos los hablamos en un ratito. ¿Cómo no? Vamos a hacer una pausa musical. Quiero recordarles a los oyentes que estamos conversando con el padre José Luis Bayo, que es párroco de San Antonio María Gianelli, parroquia que está en la zona sur de Rosario. Nos visita aquí en los estudios. Pueden dejar sus mensajes en el 431-2872 o también hacerlo a través de WhatsApp o texto al 341-692-9308. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya, aleluya. Cuaresma es una invitación a que descubramos la oportunidad de trabajar para vivir como discípulos y misioneros. Una bella oportunidad de aprovechar la gracia de la conversión. Y precisamente esa también es la palabra que recién mencionaba, la conversión. Esta Cuaresma que se realiza en preparación hacia la Pascua tiene también como centro la conversión del corazón del hombre, padre, ¿verdad? Exactamente, ¿no?
Y justamente, como decíamos, para vivirlo, ¿no? Entonces la Cuaresma, que son 40 días, que decíamos que es el sentido de purificación, prueba y prepararnos para algo importante, como hacer la Pascua, pero no para quedarnos solamente en la liturgia, sino para vivirlo en la vida. Qué bárbaro, ¿no? La Iglesia nos regala los tiempos litúrgicos, ahora la Cuaresma y la Pascua, para que después lo vivamos en la vida con ese espíritu cuaresmal y pascual será. Pero no solamente para estos días o para la Pascua, y ya se terminó. Después ya, por tanto, trabajar todos juntos y como iglesia, después lo vivamos todo el año. Todo el año sea Cuaresma, todo el año sea Pascua, todo el año sea Navidad. Pero hay un tiempo especial para que se machaque, ¿está bien? Bien. Cada uno de los tiempos. Decíamos que, bueno, los 3 puntos, entonces, sacados del Evangelio, la oración, mortificación, limosna. Yo dije, bueno, ¿cómo lo podemos explicar? Para que no sea algo mecánico, la oración mortifico y no sé por qué. Yo dije, bueno, ¿cuál es el centro de la Cuaresma? En orden para morir y resucitar con Cristo. Cada uno de nosotros, nuestra familia, la sociedad, todo, ¿no es cierto? Que es el centro, la Pascua, a donde tenemos que apuntar. Y la conversión. El centro para la iglesia es la conversión. Conversión viene de convertere, en latín, que significa dar un vuelco, dar un giro, como uno cuando volcar la botellita de agua en el vaso, hace un giro, un vuelco. Nosotros tenemos que volver a volcarnos hacia Dios, girar hacia Él. Siempre podemos girar, como dijiste, siempre, todos los años que parezca rutina, siempre hay algo más que girar. Hasta el Papa también se confiesa. Es que además la misma conversión es un proceso. Es un proceso, yo exactamente. A mí me hace mucho ruido cuando escucho a alguien decir, bueno, hasta aquí era una persona y después me convertí y soy otra. Claro, como que terminó. Exactamente. Y ya es muy otro. Bien, no, Neni. o sea. Y bueno, fíjate, bueno, años atrás, pero no por malicia, porque la iglesia va creciendo en descubrimiento más de los conceptos y de la palabra de Dios, de la tradición, etcétera, con la interpretación de la iglesia y en santidad, pero antes la conversión eran los infieles. Los convertidos éramos nosotros y los que no estaban convertidos, antes se hablaba, ir a convertir a los infieles, o sea, la conversión era para los que no estaban en la fe. Eran para los otros. Claro, la conversión en cambio de la iglesia, bueno, gracias a Dios, ya hace años ya está hablando de que es permanente, como es para decimos, todo, y de siempre, todos los días. Y de todos los días. Claro. Entonces la conversión es dar un giro de nuevamente a Dios. Pero yo ya giré, ya estoy bautizado, no importa, siempre podemos girar más, ¿ves? Volcarnos más al Señor. ¿En qué? En vida, en mentalidad, en la mentalidad que también tiene que ser cada vez más cristificada, llena de Cristo, pues somos por el bautismo hechos otros Cristo. San Agustín dice una frase fortísima, pero tan liberadora por dentro, si uno la experimenta, que dice, por el bautismo hemos sido hechos Cristos. ¡Qué bárbaro! Ni dice ni otro ni parecido, hechos Cristo, salvando la distancia que no somos dioses. Seguro. Pero hay un camino de identificación, que es la línea paulina de San Pablo, que San Agustín creo que saca de ahí, que dice esa frase, Pablo oyendo, no sé si la pudieron grabar, por el bautismo hemos sido hechos Cristos. O sea que no pavada. O sea, fue una identificación cada vez más, pero es un caminar. Por eso Jesús, yo le decía ayer la noche en la reunión de consejo, Jesús dijo, son perfectos como mi Padre Celestial. Entonces dijeron, no, sean, claro, estamos en camino. Pero tampoco decir, bueno, porque no somos, entonces nos quedamos. Usted hace esas cosas a propósito, Sí, para confundir a la gente. Claro, no, para mí que se marca más cuando uno se equivoca o la trampita te hace más grabar. Seguro. Bueno, y entonces, hablando de esto, de la Cuaresma, entonces dije, bueno, si el centro de la conversión, que el cambio de vida, cambio de mentalidad, de santidad, según Cristo, siempre según Él, vivir como Él, entonces los tres elementos lo integro a la conversión. Entonces empezamos con la oración, mortificación, limosna, oración. ¿Cuál es la oración me parece más propia de Cuaresma? Sí, la Cuaresma me puede invitar a rezar más y rezaba menos, está bien, más Ave María, más Rosario, está bien, si eso me ayuda, que me despierta, pero para mí la oración más propia, que me ayuda a la conversión, ¿cuál es? La meditativa, la reflexión, la de revisión de vida, de ponerme a pensar a dónde estoy parado, dónde estoy parada, ¿no es cierto? Con la ayuda de los textos bíblicos, de los días de las misas de los días de semana, o de las partes de los últimos capítulos de la Pasión de Cristo, que me ayude a ver todo el amor de Él hacia mí, y bueno, yo que estoy respondiendo, ¿se entiende? Por eso es un tiempo muy propicio para justamente vivir dos sacramentos, todos los sacramentos, pero muy especialmente son dos muy apropiados para la Cuaresma y en orden a la Pascua. Uno es el bautismo. En la antigüedad no había bautismo de niños, había bautismo de joven y adulto. O sea, lo que hoy hacen los chicos para tomar la comunión, 1 año, 2 años ahora, bueno, antes lo hacían los jóvenes y adultos, para bautismo. Entonces, ahora, como hay bautismo de niños, bueno, lo hacen los padrinos, un curso, que sé yo, y después lo hacen para tomar la comunión. Quiere decir que en ese proceso, justamente era también cuaresmal, y en la cuaresma y después en la Pascua, era un solo día al año que había bautismo. Entonces, ahora ya bautismo hay de chicos. Entonces, pero bueno, los que no están bautizados,
aprovechen, ¿ves? Si están escuchando, hablar con los sacerdotes, a ver si en la Pascua lo pueden bautizar, o después, en el tiempo pascual. Justo viene el bautismo, es morir, resucitar con Cristo la primera vez, Claro. una vida nueva. Y lo que ya estamos bautizados, ¿cuál sería otro sacramento muy apropiado? El sacramento de la reconciliación, que creo que San Agustín también decía que como un segundo bautismo, como un segundo lavado. No llega a lo hondo como llegó ya el bautismo, que sacó de raíz esa herencia del pecado original en comunión, pero sigue los pecados personales. Entonces, ojalá que nadie deje de pasar esta Pascua sin confesarnos. Los sacerdotes, todo el Papa da ejemplo de hacer retiro, de hacer también, ¿no es cierto?, confesar. ¿Por qué? Porque, bueno, no porque esté pecando, no. Uno dice, padre, el Papa, ¿qué pecado va a tener? No importa. Él como humilde pecador, ser humano, claro, seguro, ser humano, es un ser humano. también nos está dando ejemplo que todos tenemos que pedir siempre la gracia de Dios. Entonces, un tiempo propicio, ojalá que nadie pase, porque es lo mejor aprovechable. Si no, quedamos recuerdos. Celebramos la Pascua, recordamos cuando... Y ahora, él viene ahora, de verdad viene. ¿Usted ha tenido siempre costumbre de confesarse, padre? Sí. ¿Lo hace habitualmente? Sí, usted. Sí. Como sacerdote. Sí. Sí. ¿Elige algún Sí, sacerdote? realmente yo tengo un sacerdote amigo, entonces nos confesamos a veces mutuamente. O, a veces otro sacerdote, depende de las circunstancias, porque a veces no nos podemos ver. Los sacerdotes a veces estamos tan en consejo y no estamos cerca a veces del sacerdote todos los días, ¿no? Sí. Y tenemos que enseñar con ejemplos, ¿no? Y seguro, bueno, sí. seguro. Entonces Bien. la oración esta, que es, entonces para mí, la más propia de Cuaresma, la meditativa, la reflexiva, la ponerme a pensar, bueno, en mi vida, pero no con un sentido morboso de llenarme de culpa, no, para saber, yo siempre digo, mirándome bien adentro, con una lupa, y mis ojos a veces, yo tengo anteojos, ¿no es cierto? Por ahí no vemos bien, entonces la lupa de Cristo, la lupa de la Iglesia, la lupa de los documentos, de la palabra de Dios, que me ayude a ver todavía lo que falta, porque siempre estamos en camino de crecimiento, lo que falta todavía de purificación. ¿Para qué? Para lograr la conversión. Para eso también me ayuda entonces con las mortificaciones. Entonces las mortificaciones, que la Iglesia ha dejado muy pocas, viste que son los viernes de Cuaresma, el miércoles ceniza y viernes santo ayuno, son 2 veces al año, que mucha gente sabe a veces porque antes había más. Ayuno es quedarse con hambre, digamos, no comer mucho, no comer. A veces dice, padre, ¿cuánto no puedo? Bueno, quedarse con hambre, o sea, que uno haga un esfuerzo. Te digo, el miércoles de ceniza me costó, viste, esos días que justamente, a veces me pasa que no como para ese día, pero ese día que no tenés que comer porque vos tenés, digamos... Tiene un sentido. Claro, tiene un sentido, claro. Además, querés vivir lo que pide la Iglesia, más te cuesta, Marcia, y estaba la heladera ahí, no, bueno, al final comí una cosita poquita, bueno, pero bueno, eso qué lindo, ¿no? El ofrecimiento. Pero la mortificación no es una carrera voluntarista, a ver quién hace más esfuerzo. Y después seguimos lo mismo. No, para mí la mortificación, orden a la conversión, unido a la oración, que me hace ubicarme donde estoy, con mis virtudes, pero también todavía con mis debilidades que tenga, porque se supone que vamos creciendo. Entonces la mortificación, ¿para qué son? Las que me propone la Iglesia, que son muy pocas, ¿se acuerdan? Miércoles ceniza y Viernes Santo son las 2 veces que ayuno quedarse con hambre y abstinencia solamente de carne. Por lo menos acá en Argentina yo lo que aprendí es abstinencia de carne. Lo demás viernes de Cuaresma puede ser de 4 modos. No ayuno, sino acto penitencial puede ser con esas prioridades, como Señor López cuando era obispo, que acá el episcopado determinó que sea primero abstinencia de carne, roja, sea gruesa, pollo no se podría, o un acto de o abstinencia de bebida alcohólica, o en ese orden, pero no hay que tampoco martirizarse si uno hace una orden otro, pero más o menos en ese orden si se puede, o un acto de piedad. Si yo rezo todos los días un rosario, rece 2, porque si no hay ningún esfuerzo. O vaya a hacer un Via Crucis con un esfuercito, o a misa, que a veces no puedo ir, pero ese día viernes voy. Un acto de piedad, o un acto de misericordia o caridad, visitar a un enfermo, ayudar a alguien concretamente, o a través de la comunidad cristiana, o bien movimiento, radio católica, algo que ayude, o las parroquias, ¿no es cierto?, a la caridad. Esos son los 4 modos que se piden todo el viernes de Cuaresma. Juan Pablo II pidió también que en lo posible se hiciera todos los viernes del año, recordando el Viernes Santo. Yo pregunté, pero no tiene como carácter de precepto, pero yo trato de hacerlo también todos los viernes del año. Es como una voluntad, ¿no? Exacto, de poder pide eso de ofrecerlo. Pero así que son muy poquitos. Bueno, las mortificaciones. Y después la que yo pueda hacer, o la que vos puedas hacer también, Denis, para todos los que están escuchando, a nivel personal. No como un postre que me dan una sienta, claro. faltará en línea, bueno, pues si no me esfuerzo, algo que me cueste un poquito. Bueno, esas ofrendas, ¿para qué? Para mí parece en orden a la conversión. Yo puse todo el centro a la conversión. Para que sean signo y a la vez signo y fruto de la
verdadera mortificación más importante, porque fíjate vos qué interesante, mortificación viene de mortificatio. Morti es muerte, y ficatio viene del verbo facere, o facere, en latín, que significa hacer, o hacer morir, o sacrificio. Sacri es sacro, sacer, sagrado, y ficio del verbo facere, hacer sagrado. Entonces lo importante de las mortificaciones no es hacer una carga voluntarista, tú dices más fuerza o voluntad que vos, a ver quién hace más, sino que las mortificaciones que haga, las que me pide la iglesia, que son muy pocas, y las que yo, no quedarme en la letra, la que me pide solamente la iglesia, sino que yo también ofrezca algunas ofrendas, algunos esfuerzos. El Papa, querido Papa Francisco, dice, hoy también es importante el ayuno o la abstinencia de internet, claro, no quedarse todo el tiempo, no digo que no sea malo ver, pero bueno, cada uno verá qué cosa, decir, bueno, yo dejo un tiempo. O qué cosa nos cuesta o más, entonces lo podemos ofrecer. Que no es tan absoluto, ¿ves? Entonces dice, ayuno de internet, ayuno de... ayuno de televisión, ayuno de teléfono. Claro, de celular, está bueno. Y si uno saber lo que no sea importante, ¿no es cierto? Que eso tengo que llamar a alguien, bueno. Entonces todo eso, ¿para qué? Que sea un signo, dijimos signo significa que muestre que se está dando en mí otra mortificación más profunda y más valedera. Mortificación, hacer morir, la del corazón, la cambio de vida. Ve que está todo relacionado con la conversión. Entonces la oración para ponerme a pensar en qué es lo que tengo que dejarme cambiar, porque yo no cambio, sino que me dejo santificar. La acción de la obra es de Dios Padre por el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Viste? Cuando dices, me voy a confesar, me voy a reconciliar. No, me voy a dejar reconciliar. La obra es de Él. Yo lo que hago es disponerme. ¿Se entiende qué hermoso? Yo doy el paso. Claro. Mejor dicho, el paso el primero lo da Él. Él está antes que yo. Yo me dejo ganar por el amor de Dios. ¿Te acuerdas? El hijo pródigo dice, la casa de mi padre tienen pan. O sea, que el amor del padre lo hizo volver. Aunque parezca que él que viene. Pero el padre lo movió. Es bárbaro eso, ¿no? Entonces, parece que uno es el que toma la iniciativa, pero siempre la iniciativa es de él, nunca nos gana, nunca le ganamos. Entonces, la mortificación sea para que se vaya a lo grande, por eso sea un signo de que se está dando en mí, en esta cuaresma, para la Pascua, para vivir fecundamente la Pascua, muerte y resurrección con Cristo, una vida nueva, santa, cada vez más, nunca se termina, como decía vos, es permanente. Entonces, signo de que se está dando la otra mortificación, porque si yo hago un montón de mortificación, la que pide la iglesia, la que yo haga, pero no pasa nada, no, que sea un signo de que se está dando la otra mortificación más brava que la muerte, hacer morir en mi corazón lo que todo es pecado, egoísmo, ¿se entiende ahora? Sí. Y a la vez fruto, que ya se va ya viendo a través de esas mortificaciones el fruto de esa vida nueva, a través de la oración, la mortificación. Y entonces, ¿en qué culmina? La limosna. Entonces la limosna sería el fruto de esa vida nueva. Que la limosna, se manoseó un poco el término, quedó, dice, dale una limosna, dale una monedita. Para mí la limosna que pide Cristo en el Evangelio, yo la profundizo, no la dice expresamente Jesús, pero bueno, la teología, profundizando la palabra de Dios. Para mí la limosna, y así saqué, mirá, yo era siendo sacerdote, es que yo me transforme en hombre, y vos por ejemplo mujer, en mujer limosna. Que yo me transforme, ese es el gran fruto de toda la oración, dijimos, las mortificaciones, con los sacramentos, lo más apropiado de la reconciliación, con la palabra de Dios, con la ayuda de la vida comunitaria, parroquial sobre todo, etcétera. Y bueno, todo lo demás medios que me da, y después a las celebraciones de la Semana Santa y la Pascua, se dé en mí el fruto grande, que sería yo ser hombre limosna, mujer limosna. ¿Qué significa eso? Vivir ya para los demás. O sea, para Cristo, y si es para Cristo, Cristo me lleva a vivir para los demás. Con el tono de limosna, que significa de atender todo lo que más sufre, necesitados, no solamente pobres, sino enfermos, sufrientes, débiles, pecadores. Eso sería el tono que surja como vida nueva. Y ahí entonces me parece sacamos más jugo, y así lo entendí, y humildemente lo escribí, ¿no es cierto?, para sacarle jugo. Si no, quedamos oración, hay que hacer lo hacemos medio separado. Algo automático. Claro, hay que rezar, hay que mortificar, pero sin relación con el tema central que es la conversión, y como entonces fruto va a ser hombre y mujer limosna. No es la limosna entonces una cosita que doy de más, o lo que me sobra, sino yo transformarme en una vida que ya no sea para mí, sino para Cristo, y si es para Cristo, va a ser para los demás, con el tono hasta dar la vida. Y esto no solamente, entonces, y esta realidad, estas tres realidades con la Pascua, ¿no es cierto?, para todos los creyentes, de un modo especial los laicos, que son ustedes, que son la mayoría del pueblo de Dios, pero para todos, tienen dos campos, digamos, llama la Iglesia, dos ámbitos donde debe vivir todo esto. Decíamos, ¿te acuerdas que la liturgia no es para estar encerrado dentro del templo, sino para después vivirlo en el mundo? Son los dos ámbitos, son el ámbito eclesial,
¿no es cierto? Y el ámbito temporal no de tormenta, sino de los ambientes temporales que son de las realidades terrenales, trabajo, la casa, la política, la economía. En el ámbito eclesial, donde tenemos que vivir todo esto, esta vida nueva, fundamentalmente en la parroquia. Yo no sé si querés que hagamos un cortecito. No, vamos a concluir. Bárbaro. Porque usted nos ha pedido finalizar este encuentro con una canción, así que ya estamos en tiempo de decirle a los oyentes que aprovechemos cada una de las palabras que nos explicó el padre José Luis Bayo. Y cualquiera que quiera comunicarse, encantado. Ahí en este teléfono, trabajo, Cuaresma en orden a la Pascua. No sé si también tiene el celular. También, padre, eso lo vamos a dejar para después. Bueno. Si alguien se comunica a la radio se lo vamos a sugerir, pero lo importante aquí es que nos quedemos internalizando todo esto que pudimos recibir en este tiempo y pensar que ya son las últimas horas de la Cuaresma y vamos a empezar a vivir la Semana Santa, ¿no? Ya estamos. Así que escuchamos algo breve que tiene también sentido con este espacio y luego el padre José Luis se va a despedir haciendo una canción. Sale. Bueno, no, simplemente entonces con esos dos ámbitos, también de eclesial, sobre todo la parroquia, donde tenemos que ver esa vida nueva, oración, mortificación, limón, ese hombre nuevo, de entregado de amor. Hay otros ámbitos cristianos, colegio religioso, movimiento, pero no hay que dejar la parroquia. Yo eso insisto y tengo el aval de la escritura y los documentos, el Papa Juan Pablo II, el documento sobre ustedes, los laicos, dice la parroquia, dice la iglesia, aún conservando su dimensión universal, porque es muy grande, alcanza su expresión más inmediata y última localización en la parroquia. Bien. La parroquia es como la última localización, la misma casi iglesia, la misma iglesia viviendo entre las casas de sus hijos y sus hijos. Así que como en pequeño la iglesia. Y después en el mundo, cómo llevar toda esta vida nueva en el mundo. Y yo, si me permití, digo esta frase del Papa, de los obispos, que justamente ahora vi un internet, una charla de candidato a concejal, y que el obispo decía, bueno, que sea una Argentina cristiana, estuvieron hablando de ello, ¿no? Y bueno, y los obispos dicen que creo que un gran llamado, que la sociedad, hablando de Argentina, en 2003, en el Congreso Eucarístico Nacional, se vuelve a Dios o se enfrenta con el vacío. Y yo digo, no porque los obispos no quisieron decirlo, pero yo le agrego, para ser más concreto, la sociedad argentina y el mundo se vuelve a Dios, por lo tanto a Cristo, porque Dios hecho hombre, ¿ve? Con esta Pascua vamos a vivir. Por lo tanto a la iglesia, porque no es la única la iglesia que vive a Dios, pero a Cristo, pero la manera más perfecta que Cristo fundó y está presente, aunque está presente en cada uno que busca el bien, pero la manera más perfecta la iglesia, y esa iglesia baja en la diócesis y concretamente en los barrios, en las parroquias. Entonces, si no volvemos a Dios, a Cristo, a la iglesia, a la parroquia, y ahí nos encontramos con el vacío. El tiempo de Cuaresma tiene su centro y su fortaleza en el seguimiento de Jesús. Pero sería incompleto si no nos detuviéramos a revisar, en este camino de gracia y conversión, nuestras relaciones fraternas y nuestra sensibilidad social. Recordemos el llamado del apóstol a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esta canción que al haber cantado alguna vez cuando estábamos acá en el programa Dialogando con el Padre José Luis, que es El Hombre, de Roberto Carlos, y que bueno, que se nos adentre muy profundamente, ya que vamos a celebrarlo y vivirlo para la vida diaria en la iglesia y en el mundo. El Hombre, de Roberto Carlos. Falta la música, pero ustedes lo imaginan. Miren la letra y justamente lo que viene a traernos con la Pascua, que la muerte no es definitiva, bueno, todo lo que nos dice el texto, ¿no? Un cierto día un hombre estuvo aquí, de mirar tan tierno y dulce que nunca se vio. En su canto había una oración, mas nunca se escuchó otra canción como la de él. Solamente hablaba él de amor, todo gesto suyo era de amor y paz. Él traía en su corazón. Él por esos campos caminó, desde la montaña predicó de amor mayor, y la luz brilló en la oscuridad, y el sol nació en cada corazón que comprendió que además de esta vida aquí, existe otra vida más allá, y así, al renacer,
morir no es el fin. Todo lo que él aquí dejó no pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que pisó, dio el camino cierto a seguir. Todo lo que él aquí dejó no pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que pisó, dio el camino cierto a seguir. Yo sé que él algún día volverá y por esos campos buscará lo que sembró. Él va a cosechar lo que nació, llorar por la semilla que murió sin florecer, pero aún es tiempo de plantar, hacer dentro de sí la flor del bien, nacer para entregar cuando él regrese aquí. Todo lo que él aquí dejó no pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que pisó, dio el camino cierto a seguir. Todo lo que él aquí dejó no pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que pisó, dio el camino cierto a seguir. Cuaresma es una invitación a que descubramos la oportunidad de trabajar para vivir como discípulos y misioneros. Una bella oportunidad de aprovechar la gracia de la conversión. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar. Bellísima letra, padre, Gracias, como para gracias, concluir gracias. estas reflexiones. Muchas gracias a usted por este igualmente, tiempo. Gracias a vos, Denis, y a la radio que me han invitado. La verdad que una gran alegría, como le comenté a los hermanos que nos vimos ayer, porque fue así que estaban contentos. Bueno, y justo como yo estaba, se ve que la telepatía, sentimos en común, que decía, bueno, si alguien me llama, yo voy a decir, anunciar a la buena nueva, porque no me importa. No tanto en mi persona, no, lo que vale es anunciar a Cristo, y como decía, esta cuaresma, esta Pascua, que sea realmente para la vida, como decíamos en la liturgia, y en la vida de iglesia, en las parroquias, para que la gente se integre más, que como vida nueva, que eso no se sabe, ¿viste? Los laicos muy poco han aprendido, no por malicia, de integrarse, gracias a Dios, en mi parroquia no somos muchos, pero vive una vida entregada en la parroquia y en el mundo, ¿no? Para ser una sociedad, como dice, se vuelve a Dios, a Cristo, a la iglesia, a la parroquia, o se queda vacío, ¿no? Bueno, el padre José Luis Bayo esta mañana, párroco de San Antonio María Gianelli, en estos espacios que hemos destinado durante toda la cuaresma a reflexionar sobre este itinerario cuaresmal que nos propone la Iglesia. La próxima semana ya estaremos con todos los programas especiales dedicados a cada uno de los días de Semana Santa. Hasta cada momento, padre, muy amable, gracias. Gracias a ustedes.